Dale. Bueno, Guadalupe, la primera pregunta que te quería hacer es, a ver, durante los 4 años de Alberto Fernández, el vínculo entre el periodismo y lo que podemos llamar el periodismo es un poco abarcativo y generalizador, pero se puede decir que el presidente mantenía un vínculo personal con algunos periodistas y esa era la relación que había entre el poder, entre comillas, y el periodismo. Pareciera que hoy no, pareciera que el presidente tiene como una especie de séquito de grupo de periodistas muy particulares, si sin hacer juicio de valor sobre ellos, que Sí. donde digamos la información pasa hacia ellos. ¿Qué se puede decir de lo que era la comunicación de diciembre de 2019 a diciembre de 2023 con Alberto Fernández y cómo es ahora con Javier Gerardo Milei? Para puntear un poquito sobre eso. Sí, a ver, la dinámica cambió un montón, sobre todo si nos basamos en las conferencias de prensa más concretamente y en las entrevistas que elige dar hoy Javier Milei y las que elegía dar Alberto Fernández. No es una novedad cuál es la ideología o la línea editorial a la que responden o a la que acompañan, mejor dicho. Por eso en su momento quizás se veía un Alberto Fernández abierto a dar entrevistas en TN, aunque le diera más a C5N. Digo, voy más a lo concreto y personalizando en medios de comunicación para que se entienda. Pero había como una apertura a todos los medios, más allá de que quizás al momento de la entrevista se podía desarrollar más en términos de política con medios afines y se iba más al hueso en medios opositores. Hoy con Milei es prácticamente imposible, o sea, lo vemos en los mismos medios. Cuando quiere dar una entrevista, va a los dos medios, uno ya mencionado, el otro es La Nación Más, pero bueno, tiene que ver con donde él se siente cómodo también, o no tanto con el medio, sino con aquellos periodistas seleccionados. Vos hablabas de un grupo, ciertamente hay un grupo selectivo que recibe la información primero y que tiene un vínculo personal con él. Y bueno, después en lo que respecta a la comunicación oficial del gobierno, también está claro que hay una intención de separar entre aquellos periodistas en los cuales el gobierno confía y quienes no, a partir de que respaldan al gobierno. Tiene que ver más que nada con eso. Digamos que los periodistas que respaldan al gobierno, a ver, yo sé que toda comparación es odiosa, pero es muy la línea del gobierno, digamos, en cuestiones, digamos, si se quiere, si no va al contenido, los periodistas que son oficialistas prácticamente repiten lo mismo que dice el presidente, digamos, como que hay como una cosa casi, es casi directa la línea entre algunas Sí, editoriales de periodísticas y lo que sale de la boca del presidente, digamos. sí, 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 totalmente. Y eso se replica, no, porque cuando hablamos de medios de comunicación, hoy también tenemos que hablar de las redes sociales y también hay un acompañamiento desde ese lugar, ¿no? De replicar todo aquello que se informe vía redes sociales, incluso a veces corriendo el riesgo de que se trate de una fake news, porque ha ocurrido que el propio presidente comparte, repostea, viraliza noticias que son falsas y después esos mismos periodistas las replican en sus programas o en sus redes sociales, lo cual contribuye a una desinformación también, pero por eso es tan desafiante hoy en día quizás trabajar en ese contexto. Digamos puntualmente que comparado con el macrismo tenía a la Clarín Nacional a su favor, tenía los dos diarios más leídos oficialistas. Este Sí, gobierno parecía como que la Nación, a algunas cosas sí, a algunas cosas no, y el diario Clarín es bastante medido en su defensa de algunas políticas de Milei. Cuando tienen que decir que es maleducado, dicen que es maleducado. bueno, en más de una oportunidad, Milei cuestionó las portadas de Clarín, diciendo que se estaba mintiendo o escrachando, como se usa el término hoy día, al periodista, la periodista encargada de hacer determinada nota. Digo, cuando él no está de acuerdo o no le gusta algo que sale, concretamente en Clarín y en La Nación, lo publica. Es más,
lo hace con el diario Clarín y La Nación y no lo hace con Página 12, que es oposición más dura y que en cada portada quizás se ve un reclamo, un cuestionamiento al gobierno de Milei, pero sí, confronta constantemente, no así con los periodistas individualmente, aquellos a los que... Eh, aquellos que tiene agarrados de la mano, o sea, quienes lo acompañan también en la gobernabilidad. Para decirlo de manera elegante, digamos, que nos acompaña. Claro, sí, sí. Que en ese sentido se puede decir que el diario Clarín, en su representación de la clase media argentina, al ver que este gobierno lleva a la hiperrecesión y que parece no tener ningún puente con la clase media, digamos, ni en lo discursivo ni en la gestión, como que también cuidan más el público. De alguna manera se dan cuenta que por ahí tiene patas cortas el gobierno de Milei. Es parecido, yo sé que es un poco tremendista decir, al gobierno de la Rúa, digamos. Es un apoyo comedido, crítico. Sí, lo que pasa es que en ese sentido creo que lo que publica Clarín va en línea con los intereses de Clarín. Me parece que ahí está la clave, a diferencia de cuando hablamos de personalismos, cuando hablamos de periodistas que van a ir contra viento y marea apoyando al gobierno, aun cuando los números no lo avalan. Digo, hoy día es difícil con una recesión brutal, con una caída de la actividad económica tan sostenida, con una inflación que baja, pero esa baja no se siente porque no te alcanza. Eso lo viven todos los argentinos. Después está quienes hoy, y las encuestas lo muestran, siguen con su esperanza bancando, en caso de haber votado este gobierno, esa gestión. Pero después en el caso de este ejemplo que vos ponés del diario Clarín, en reiteradas oportunidades se le soltó la mano, digo, cuando no había nada más que decir, que defender. Hoy no sé si darte un ejemplo concreto, pero ha pasado con estas críticas que hace Milei de una portada en donde él no está de acuerdo con lo que se dice y decir, esas no fueron mis palabras. Y no se retracta el diario, eso nunca pasó. Pero no hay un apoyo incondicional, me parece. Sí a sus intereses. Cuando el gobierno tira para esos mismos intereses, se lo apoya. Digamos que no pareciera estar tan claro que la apuesta de la clase dominante a Javier Milei, digamos. Pareciera como que hay como todavía, digamos, la hiperrecesión no conjuega tanto con los intereses corporativos, salvo el sector financiero, digamos. Claro. Sí, sí, lo que pasa también es que del otro lado lo que tenés es una oposición que no encuentra el camino para ser considerada una alternativa fuerte. Entonces, el hecho de que hoy los medios hegemónicos no apoyen a este gobierno no significa que estén avalando a un peronismo opositor como fuerza alternativa para un próximo gobierno, ¿se entiende? Sin Es duda. simplemente que, que lo que, o sea, ahí también entra ese juego de la política. Antes, durante el gobierno de Alberto Fernández, estaba claro que se apoyaba una candidatura, ya sea de Patricia Bullrich o de Javier Milei, antes que la de Sergio Massa. Hoy estamos muy lejos, de todos modos, de una elección presidencial, en el medio van a estar las legislativas, pero digo, eso también colabora. Pero en el caso de la campaña, creo y lo creo firmemente, que en el balotaje, digamos, los hombres que responden directamente a Mañeto, digamos, a dos voces, que es Marcelo Bonelli, digamos, en las editoriales entre octubre y noviembre, su apoyo fue mucho más comedido y le tiró muchas más flores a Massa de lo que fue el balotaje Scioli-Macri en 2015. Digo, Bueno, pero fue otra cosa. sí, sí, pero eso le valió a Bonelli muchísimas críticas. Hoy es considerado por cualquier nota que vos leas económica de Bonelli en su propia página, más de una vez fue cuestionada por Milei.
reposteada en sus redes sociales, pero cuestionada, Sí, tratándolo el de estilo que tiene el presidente operador. de contestación, digamos. ¿Cómo? Como contesta el presidente con la altura y educación que contesta el presidente. Claro, claro, exactamente. Bueno, hace no mucho tuiteó un mensaje para los periodistas acerca de que por la libertad de expresión, ¿no? Y que no solo los periodistas merecen tener esa libertad, sino todos los ciudadanos. Lo que pasa es que en redes sociales y concretamente en ex Twitter, esa libertad de expresión se confunde muchas veces con violencia, con ataques desmedidos, con la difusión de noticias falsas, ni hablar. Pero yendo a esto que vos apuntabas de la campaña, están hoy día, creo, bien identificados quiénes son esos periodistas que no le sueltan la mano a Milei y él tampoco a ellos, porque son a quienes les da las entrevistas, básicamente. Inclusive el periodismo extranjero fue, creo que la CNN tampoco fue, digamos, la derecha tradicional, la derecha liberal internacional, el que representa la CNN, tampoco parecía excesivamente, a ver, excesivamente compasiva con Milei. Digamos, que él le dijo no contestar cosas personales, fue bastante tenso eso. Claro. Bueno, después de mucho tiempo vimos una entrevista, recuerdo la que haces mención, no me acuerdo a quién se la dio, pero después de mucho tiempo vimos una entrevista en donde Javier Milei cuestionaba preguntas atinadas y no preguntas a su medida. Y eso en algún momento se notó su incomodidad en algún momento de la entrevista, en donde tuvo que frenarla a la periodista y decirle, de eso yo no voy a hablar. Pero siempre muy cuidada toda la dinámica del ida y vuelta con los periodistas, sobre todo a nivel nacional. A nivel internacional también se habla de que las preguntas son consensuadas siempre previamente. En este caso, la periodista intentó ir más a fondo y no lo logró, pero al menos pudo hacer la pregunta. Eh, Capítulo aparte, cómo vos ves el trato del presidente con las periodistas mujeres, porque también eso, inclusive FOPEA y ADEPA han dicho cosas. Sí, sí, hay ejemplos desde antes de ser presidente que muestran que él siente una incomodidad siempre que se le hace una pregunta que él no tiene quizás herramientas para responder o que la siente como un ataque. Y frente a eso, la violencia. En el caso de la relación con las mujeres, directamente un destrato o ya maltrato por su condición de mujer, ¿no? Recuerdo aquella conferencia en donde termina diciéndole a una mujer, sos una burra, cuando hay otros modos, está clarísimo, y además ya llevándolo a un trato indefendible en el sentido de que no puede contener el nivel muchas veces de violencia y de rechazo que tiene para con las mujeres. Eso me parece que se vio en más de una oportunidad y como mujer, la incomodidad y el acompañamiento, por supuesto, a las colegas, pero creo que también responde a este concepto que tiene toda la ultraderecha de que los lugares de poder tienen que ser ocupados por hombres, por un lado, que eso a veces queda un poco de lado cuando vemos la relación que él tiene con su hermana, porque ahí no hay una diferencia, digo, él la considera el jefe a la hermana, entonces ahí queda como un poco desdibujada quizás esa definición, pero sí se intenta descalificar en realidad el que piensa diferente a él, y con las mujeres se nota más aún. En el caso, porque por ejemplo también de Karina y Victoria Eugenia Villarroel, en el caso puntual de la vicepresidenta, los negacionistas del terrorismo de Estado, perdón, mejor dicho, los apologistas del terrorismo de Estado, han utilizado mujeres para defender la causa, digamos, la causa más innoble, digamos, una causa tan horrible. El primer caso fue Karina Mujica, que después se descubrió que era puta de lujo, prostituta.
que también unas cámaras ocultas, el caso de Rolando Graña. En el caso de Villarruel, también es un personaje por lo menos vidrioso, su padre estuvo en preso, el tío estuvo en la Operativa Independencia y ella no se sabe que trabajó antes de 2021. Sobre Villarruel, ¿qué se puede decir antes de ir al enfrentamiento con Milei, digamos? ¿Qué opinás y cómo ves al personaje de la vicepresidenta? No, es un personaje muy fuerte del gobierno, eh, protagonista junto a él durante la campaña y corrida a un costado cuando inició la gestión. Y eso nos lleva al presente, que es la interna que hay entre ellos. Eh, Ahí, por ejemplo, se ve que no teme la libertad de avance del oficialismo tener figuras mujeres fuertes, incluso con el temor a una traición, como se habla hoy, ¿no? Por parte de Victoria Villarroel y la posibilidad de que el día de mañana se lance como candidata individualmente, ¿no? Por fuera del espacio, difícil pensarlo por fuera del espacio de Javier Milei porque siempre funcionaron como un todo y eso también le sumó al propio Milei, digo, esa fórmula. Pero creo que es un personaje que es más fuerte de lo que quizás se muestra hoy en día, que está haciendo cumplir su rol como presidenta del Senado y con un rol mucho más nacionalista que el que muestra Javier Milei, y eso hace que tenga seguidores propios, ¿no? Que se haya podido despegar completamente de la figura del presidente, ser no solo su vice, sino pensarla a futuro como un cuadro político más fuerte. Eh, Se mueve diferente, eso siento, como de una manera más sigilosa, pero con intereses más profundos de los que quizá hoy están expuestos. ¿Es un nacionalismo o como se muestra esa mujer, digamos, como que pega chicha con limonada? Porque digo, el nacionalismo es como un rótulo, es como decir, no sé, los hinchas de River, es como, hay Sí, tanto ahí adentro que es casi capcioso. Digo, el nacionalismo de ella en todo caso es un nacionalismo oligárquico, sí, sí. aristocrático, arcaico. Digo, es raro que el peronismo o sector del peronismo parece que se le quieren acercar. Digo, es como un personaje del siglo XIX y del siglo XXI, Villarreal. Totalmente. Sí, 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 totalmente. Y coincide también con un sector que se empieza a despegar del peronismo moderno y responde más al peronismo tradicional o del siglo XX, como vos decías, o del siglo XIX, en el caso de Guillermo Moreno. Creo que estamos viendo como un intento de acercamiento. Ha habido muchos elogios en los últimos meses, llamativos incluso, pero que tienen que ver, sí, con que también la propia Villarroel intenta despegarse del discurso del gobierno de Milei, lo que pasó con los cantos de los futbolistas de la selección, que obviamente son repudiables, pero tenían que ver con una cuestión deportiva que terminó elevándose a un conflicto diplomático, y ahí el gobierno oficialmente toma una postura y Villarroel toma otra en defensa de la Argentina. Eh, digamos, para hacerlo de manera coloquial, digamos, al estar rechazado, digamos, al venirse a menos el progresismo entre comillas, con el gobierno de Alberto Fernández, como que parece volverse a poner de moda el nacionalismo arcaico o casi ni siquiera rosista, porque Rosas era defensor de la soberanía nacional, pero digo, si se quiere, como que la política vuelve a viejas costumbres, digamos, como que estamos viendo una cosa media vintage, digamos, ¿no? Como está de Sí, moda vintage. sí, sí, que en algunos casos se puede leer como un retroceso, porque el planteo del propio gobierno es ese, cuando se habla de los años de gloria de la Argentina. Eh, bueno, hay que hablar de todos los derechos que se consiguieron a lo largo de los años para eso también, o sea, es muy difícil remontarnos a esas épocas con los conceptos que trae, eh, con sus diferencias, por un lado el sector que representa Milei y por otro lado el que representa Victoria Villarruel. Yo lo que creo igual es que
hay como un desapego de su parte, de parte de ella, para mostrarse como una alternativa a futuro. Por eso, eh, digo, una diferencia clara, los viajes, la mirada de Milei hacia el exterior, la importancia que le da a sus giras, a recorrer el mundo, y ella todo lo contrario. Hasta ahora no la vimos salir del país en representación de la Argentina, eh, se ha quedado aquí. Incluso esta semana Milei canceló un viaje a México y se hablaba de que tenía que ver con que no quería dejarle la presidencia, porque temporalmente cuando el presidente viaja al exterior, quien queda a cargo de la presidencia es la vice, y frente a la interna que hay entre ellos, termina suspendiéndose esa gira. O sea, es un detallecito, pero que aporta también a la discusión. Se animó a reivindicar a Martín Miguel de Güemes. Digo, no sabrá que el término montonero viene de Güemes. Claro. Bueno, pero porque reivindica a los próceres argentinos. Y eso marca también una diferencia con Milei, que reivindica solo a algunos, a los que él considera dignos de ser reivindicados. Pero digo, inclusive Roca o Alberdi habla de construir vías férreas y construir una aduana latinoamericana. Roca funda el Sí, Estado Nacional. O sea, digo, inclusive esos hombres que él reivindica no están muy lejos de él. sí, sí, eso seguro, pero es quedarse con la parte de la historia y el relato que el propio Milei elige construir y mostrarle a un sector de la sociedad, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Que quizás no vivieron gestión Menem, ni hablar de la dictadura, digo, un relato construido a la medida de Javier Milei para seguir insistiendo con el mensaje y el modelo de país que intenta vender. Porque da la sensación de que sigue también en campaña, ¿no? Que es como el hecho de esos resultados que se están consiguiendo en materia económica, que él destaca, que el ministro de Economía también destaca, solo responden a una macroeconomía, pero en la micro hay una realidad que es innegable y es que es muy poca la gente que está llegando a fin de mes y sin embargo se sigue La sosteniendo ese cuestión modelo económico. macroeconómica, hay que decir también que hay un hiperendeudamiento, hay una caída de reserva, digo, en el tema macroeconómico tampoco hay éxitos, tampoco, Claro, digo, en eso coincido con Moreno, no aceptemos por izquierda el discurso del gobierno, la macro y la micro es nefasto. totalmente, pero hay superávit. Entonces, como hay superávit, se está siguiendo con el mismo plan económico, aún sin dólares, sin inversiones, con una inflación que sí está en descenso, pero a costa de una caída del consumo tremenda y que el poder adquisitivo cada vez es menor. Para ir, digamos, a la oposición, eh, Sí. pa- parece como medio un corso contramano el peronismo. Eh, ¿Qué se puede decir en esa cosa puntualmente? Digo, hay como una especie de rockstar, que es secretario de Comercio, que es como una especie de rockstar, es como decir un personaje, Mm, aparte, es muy gracioso como habla, tiene un manejo de las cámaras extraordinario, bueno, es genial. sí. Maneja los tiempos, qué tiene que decir, o sea, tipo, sabe manejarse delante de una cámara. ¿Qué opinas? Digo, ¿puede construirse un producto como Milei, Moreno? Hoy me parece lejano, no imposible. Creo que para eso necesita el respaldo del propio arco político y hoy no lo tiene. O sea, puede ser divertido escucharlo, puede ser tendencia, los cortes de él son graciosos. Visto como un personaje, creo que hoy garpa, pero todavía no se termina de entender cuál es su propio objetivo. Y creo que hay en la oposición, en el peronismo más concretamente, una dificultad para llegar a los sectores más jóvenes, que es el desafío en el que sí tiene un poco más de éxito el oficialismo, aún siendo gobierno y no teniendo buenos resultados. Me parece que mirando ya elecciones legislativas, presidenciales
largo plazo, ese va a ser uno de los desafíos, el manejo de las redes sociales. Ahí yo creo que Moreno queda un poco desdibujado, más allá de que se muestre así de esta manera, ¿no? Como un personaje gracioso, combativo. Justamente ahí abriste una ventana que me interesa, si querés hacer un poco de revisionismo histórico. Sí. Abelardo Ramos decía que la historia argentina es una revolución y una contrarrevolución. Algunos dicen que el feminismo constituye en el año 2015-2016 una revolución y que Milei es la contrarrevolución masculina. Yo recuerdo cuando estaba en quinto año, 2018, la pelea en mi último año, en parte en contra del colegio y en parte de cómo todos los varones, todo el curso, inclusive los chicos que no les interesaba para nada la política, nos sumamos a la pelea por la legalización del aborto, año 2018, lo recuerdo. Ujú. Veo que hoy no, años vistas, no creo que sucedería algo transversal en un colegio secundario. ¿Pensás que hubo una contrarrevolución masculina? Pienso que se intenta, que se intenta una contrarrevolución que se siente aún más en las redes a partir del trabajo de distintos trolls y del discurso político actual, pero en la calle no. En la calle no, y creo que también pasaron muchas cosas a partir de 2015, desde mucho antes, pero digo, creo que hubo un quiebre, como vos marcabas, en 2015, en 2018, con el inicio de la discusión por la interrupción legal del embarazo. Y hoy hay temas, creo que también mi ley, y pasa con un montón de otros temas, hace que cualquier cosa se pueda poner en discusión, ¿no? Cosas que ya, discusiones que ya estaban saldadas, quizás. Con cuestiones de género pasa un poco lo mismo, con la diferencia de que la lucha de los feminismos ha sido tan fuerte, tan potente, que ahí sí se pone un freno en qué temas discutir y qué temas no. Y el ejemplo es casos de violencia de género. Si me tengo que remontar a la actualidad, lo que pasó con Fabiola Yáñez. Digo, ahí hubo un rechazo total a un potencial hecho de violencia de género. Hoy no está probado, pero hay pruebas para que se investigue y eso no diferencia de colores políticos, porque gran parte del peronismo, por no decir todo, lo repudió, aún tratándose de una persona que está acusada, que forma parte de ese espacio. Creo que las cuestiones de violencia de género ya hoy no se discuten más allá de estar en una mesa hablando y dando opinión. Digo, temas que antes eran tabú, que estaban abajo de la mesa, hoy se ponen sobre la mesa, se hablan y creo que en eso no va a existir una contrarrevolución. Creo que eso ya se fijó y, y me parece importante que así sea también. Digo, en el caso de la disolución del INADI, digo, el feminismo Ah, y los derechos humanos son también focos simbólicos de este gobierno. Si bien sí, coincido con vos en lo que decís, permitime tener una pequeña discrepancia en el sentido de que si bien se intenta la contrarrevolución, yo creo también que el daño que le va a generar a las políticas de género, que Milei sea presidente, es de carácter irreparable, porque digo, la eliminación del 144 ya está generando consecuencias nefastas en miles de mujeres en todo el territorio nacional. Digo, también está lejos de estar ganada la batalla, en el caso de la revolución, digamos. es que es una batalla que no terminó. La batalla continuaba aún desarrollándose esa revolución feminista. La línea 144 igual está disponible, lo que pasa es que se desmanteló y echaron a el 80% de las personas que trabajaban en lo que fue el Ministerio de Mujeres, después fue subsecretaría y ahora prácticamente no existe. Pero digo, hago esta salvedad porque el 144 no puede dejar de existir. Lo van a desmantelar y van a reducir las políticas de género como lo están haciendo, van a eliminar programas fundamentales. Hay un programa que es el programa Acompañar que le da asistencia económica a víctimas de violencia de género. Hoy eso está frenado, sí, porque como el gobierno no dice, según para lo que
considere que no hay plata, para ese tipo de políticas no hay plata. Y eso es un problema, por supuesto, va a generar un daño muy grande, en eso coincido con vos, pero el hecho de hacer este tipo de salvedades de ya no se puede eliminar la línea 144 porque aunque no crean en la violencia por motivos de género, sigue habiendo casos de violencia de género, les es imposible avanzar con la eliminación de una línea tan importante, por ejemplo. En ese caso, y es la última pregunta, ya nos quedan 4 minutos, pero bueno, los jóvenes, en el caso yo tengo 23 años, Ujú. generacionalmente no, los jóvenes de mi edad no son kirchneristas ni muchísimo menos. Digamos, ¿cuándo pondrías el corte? Pues digo, los mayores de 30 sí, es una generación mucho más que la generación que ve la muerte de Néstor. Hay un periodo entre mis 23 y los 30, 31, Sí. 32, en donde como que la juventud se desengancha de la efervescencia kirchnerista, que en algún momento fue realmente impresionante. Digo, en la época estuve de moda mitad en la cámpora. Sí. No es mi generación, digamos. Y yo creo que tiene mucho que ver con el quiebre de los 2000, 2001, esa generación, aquellas personas que nacieron durante ese periodo, no vivieron los años del kirchnerismo. Más allá de que hay adultos que sí lo vivieron y aún así están en contra, a partir de distintos discursos, a partir de acusaciones por hechos de corrupción, por los motivos que sean, el hecho de haber transitado la infancia durante esos años de gestión y recién la adolescencia con los últimos años de Cristina Fernández de Kirchner, o sea, 2015, empezar a tener cierta conciencia política a partir del gobierno de Mauricio Macri y una caída brutal del poder adquisitivo, porque la opción, la alternativa durante el 2019, que fue Alberto Cristina, no cumplió con las expectativas. Entonces, aquel adolescente que nació en los 2000, 2001, transitó el gobierno de Mauricio Macri con un poquito más de conciencia política y dijo, bueno, a ver qué vienen a hacer Alberto y Cristina, se encontró con que no cambió nada, con que su salario vale menos, con que no puede aspirar a comprarse una casa. Y creo que eso hace que hoy estemos donde estemos parados y que no haya alternativas del otro lado, ¿no? Del otro lado digo del oficialismo, o sea, una oposición que está bastante rota, que le cuesta encontrar una figura que la represente a nivel nacional. Eh, pero creo que ahí se mide, creo que es en esos años. Y te lo digo porque a mí también me pasa, yo soy del 98 eh, y también tengo la gente a la que frecuento, amigos, gente de mi generación, que un poco lo vive de la misma manera. Y yo tampoco transité los años gloriosos, si se quiere, del kirchnerismo, esa transición entre Néstor y Cristina, en donde al país le fue un poco mejor.